¿Te has sentido alguna vez atrapado entre la espada y la pared, con la sensación de que tus problemas no tienen salida? Tomás, un humilde campesino de un valle olvidado, vivió esa realidad. Su lucha no era solo contra la sequía que asolaba su tierra, sino contra un enemigo mucho más oscuro. En un mundo donde las dificultades pueden parecer insuperables, ¿quién no se ha preguntado si aceptar una solución rápida, aunque peligrosa, podría ser la única salida? Pero aquí está el giro que pocos ven venir. Las decisiones que tomamos en nuestros momentos más críticos revelan quiénes somos realmente. Esta es la historia de un hombre que no solo enfrentó el infierno en la tierra, sino que lo desafió con una fe inquebrantable. ¿Qué harías tú si el mismo diablo apareciera para ofrecerte todo lo que siempre has deseado, pero a un precio que cambiaría tu alma para siempre? En esta fascinante historia, descubrirás que incluso en los momentos más oscuros hay secretos espirituales escondidos, esperando a ser desvelados. Prepárate para cuestionar tus propias creencias sobre el bien y el mal, y a encontrar en las pruebas de Tomás una lección que podría cambiar tu vida. ¿Estás listo para adentrarte en este misterio? En el corazón de un valle olvidado, donde el viento seco parecía susurrar lamentos antiguos, vivía Tomás, un hombre sencillo, pero con un alma inquieta. No poseía riquezas materiales, pero sus manos eran su mayor tesoro, moldeando la tierra con la esperanza de alimentar a su familia. Sin embargo, la sequía llegó como un ladrón en la noche, llevándose sus cosechas y su confianza. ¿Quién no ha sentido alguna vez que el mundo conspira contra sus esfuerzos más sinceros? Pues bien, Tomás estaba justo en ese punto, donde el desespero y la fe se enfrentan en un duelo silencioso. Día tras día, Tomás trabajaba el suelo endurecido, intentando arrancar de la tierra un milagro que ya no podía dar. Cada amanecer era un recordatorio cruel de su lucha. Si alguna vez has sentido que por más que te esfuerces, las recompensas parecen escaparse entre los dedos, entonces entiendes perfectamente cómo se sentía él. Pero aquí está el detalle. Los grandes misterios bíblicos nos enseñan que el desespero puede ser el preludio de revelaciones ocultas más grandes. Miraba al cielo, buscando respuestas que nunca parecían llegar. Aún así, había algo en su mirada que no se apagaba, una chispa de resistencia, como si desafiara al mismo Apocalipsis. ¿No resulta curioso cómo las pruebas más duras revelan secretos espirituales que moldean nuestro carácter? Era como si Tomás intuyera en lo más profundo de su ser que su historia aún no estaba escrita. En las noches silenciosas, cuando el silencio del valle casi lo volvía loco, recordaba las historias que su padre le contaba sobre Satanás y los demonios. Es en las dificultades donde el mal encuentra su oportunidad para tentar al hombre, decía su padre. ¿Te has dado cuenta de cómo esas historias antiguas, aunque parecen lejanas, reflejan los dilemas que enfrentamos hoy? Tomás comenzaba a comprender que su batalla era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado, pero el destino tiene sus propios caprichos y en las sombras de su desespero algo estaba a punto de cambiar. Créeme, el infierno puede manifestarse de formas inesperadas, pero a veces es justo allí donde encontramos los mayores secretos espirituales. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Tomás. Aún no lo sabía, pero un encuentro estaba a punto de transformar todo. Y no sería cualquier encuentro. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo con tonos rojizos, Tomás trabajaba en sus campos resecos cuando un hombre desconocido apareció en el horizonte. Su presencia era tan intrigante como inquietante. Una figura vestida de negro, con una sonrisa que parecía saber demasiado.
Pareces necesitar ayuda, dijo el extraño, y esas palabras resonaron en Tomás como una campana en una catedral vacía. ¿Quién era este hombre que hablaba con tanta confianza sobre sus penurias? El desconocido ofreció algo que parecía un sueño: prosperidad, cosechas abundantes y la solución a todos sus problemas. Pero había un precio. Tu alma por 7 años de abundancia, propuso con una calma desconcertante. Tomás, atormentado por el hambre de su familia, sintió su fe tambalear. ¿Qué harías tú si estuvieras frente a una oferta que promete liberarte del apocalipsis de tu vida? Así de complicado era el dilema que enfrentaba. Mientras el hombre hablaba, Tomás recordó las advertencias de su padre sobre los pactos con Satanás y los demonios. ¿Podría ser este extraño una encarnación del mal que siempre había temido? Y aún así, ¿qué opciones tenía? Las revelaciones ocultas de las historias bíblicas le vinieron a la mente. Aquellos que sucumbieron a la tentación y aquellos que encontraron el valor para resistirla. Pero en ese momento, la línea entre ambas cosas parecía desdibujarse. Tomás intentó ganar tiempo, buscando una señal, una certeza que le indicara qué camino tomar. Pero el hombre, o lo que fuera, parecía leerle los pensamientos. No tienes que decidir ahora, dijo, dejando una semilla de duda en su mente. Ese encuentro no solo agitó su espíritu, sino que también lo puso frente al espejo de su fe y su miedo. ¿Acaso el infierno no comienza con las decisiones que tomamos en la tierra? Esa noche, Tomás no pudo dormir. Las palabras del extraño resonaban en su cabeza como un eco interminable. Por un lado, la promesa de salir del desespero. Por otro, el riesgo de perder lo más valioso. Y así, en la penumbra de su habitación, comprendió que estaba a las puertas de un misterio espiritual mucho más grande que él, pero sería capaz de enfrentarlo. Los 7 años que siguieron al pacto de Tomás fueron como un sueño hecho realidad. Las lluvias llegaron, las cosechas prosperaron y su familia vivió como nunca antes. Pero cada paso hacia la abundancia llevaba consigo una sombra, un recordatorio constante del precio que tendría que pagar. ¿No es curioso cómo incluso en nuestros momentos más gloriosos, el temor puede encontrar un hueco para colarse? Tomás sabía que el tiempo corría en su contra y cada día era como un grano de arena cayendo en un reloj invisible. La gente del valle hablaba de su fortuna con asombro y envidia. Tomás tiene la bendición del cielo, decían algunos, sin imaginar el origen de su éxito. ¿Cuántas veces juzgamos las vidas ajenas sin conocer los secretos que ocultan? En el fondo, Tomás cargaba una pesada cruz, pues sabía que su prosperidad no era gratuita. Satanás y los demonios no otorgan favores sin exigir algo a cambio, y él era plenamente consciente de ello. Con el paso de los años, Tomás intentó ignorar la inquietud que le carcomía el alma. Organizó banquetes, ayudó a los vecinos y construyó un pequeño santuario en honor a su madre fallecida. Pero por más que se esforzara en llenar el vacío con buenas acciones, no podía escapar de la verdad. El infierno estaba esperando su oportunidad. ¿No te pasa que, a veces, intentas huir de una verdad incómoda ocupándote con 1000 cosas? Así se sentía él, atrapado en una espiral de ansiedad disfrazada de actividad. Cada noche, mientras la casa dormía, Tomás revisaba el calendario con manos temblorosas. Los 7 años que parecían eternos al principio, ahora pasaban volando. ¿Qué harías si supieras que cada amanecer te acerca a un destino inevitable? Esa sensación de estar atrapado entre el tiempo y el miedo es algo que muchos enfrentan, aunque rara vez lo admitan. Tomás se encontraba en un abismo espiritual, intentando encontrar una salida. Finalmente, cuando el último año del pacto comenzó, el peso del acuerdo se volvió insoportable.
Sabía que debía buscar ayuda, pero ¿a quién recurrir en una situación tan desesperada? Fue entonces cuando recordó las viejas historias de su padre sobre un sabio que vivía en las montañas. Tal vez, solo tal vez, allí encontraría la solución que tanto necesitaba. Pero, ¿sería el tiempo su aliado o su enemigo? Con el peso de su destino a cuestas, Tomás emprendió el camino hacia las montañas, donde se decía que vivía un sabio capaz de desentrañar los misterios más profundos. La jornada fue ardua, cada paso era un recordatorio de sus temores y de lo que estaba en juego. Pero algo en su interior le empujaba a seguir. ¿No es curioso cómo, en los momentos más oscuros, la esperanza puede convertirse en una fuerza imparable? Esa misma fe guiaba a Tomás, como un faro en medio de la tormenta. Cuando llegó a la cabaña del sabio, lo encontró rodeado de un silencio casi sagrado, como si la montaña misma contuviera secretos espirituales. El hombre, de mirada serena y voz profunda, escuchó la historia de Tomás sin interrumpirle. «El diablo no da nada sin buscar el alma como pago», dijo finalmente, y sus palabras resonaron como una verdad ineludible. Sin embargo, añadió algo que Tomás no esperaba. «Hay formas de vencer incluso al infierno si tu fe es más fuerte que tu miedo». El sabio le entregó 3 objetos, una semilla dorada, un rosario y una vela blanca. «Estas no son armas comunes», explicó. «La semilla representa la vida que puedes cultivar incluso en la adversidad. El rosario es un vínculo directo con la fe que te sostiene. Y la vela es la luz que vence a la oscuridad, siempre que tengas el valor de encenderla». ¿No es fascinante cómo algo aparentemente simple puede contener un poder tan profundo? En la vida, muchas veces ignoramos los pequeños actos de fe que pueden cambiarlo todo. Tomás, aunque agradecido, no podía evitar sentir dudas. «¿Cómo podrán estas cosas detener al diablo?», preguntó. El sabio, con una leve sonrisa, respondió: «No es el objeto lo que tiene poder, sino la fe con la que lo usas». Aquellas palabras le hicieron reflexionar sobre cuántas veces había subestimado la fuerza que llevaba dentro. ¿Te has dado cuenta de que a menudo buscamos soluciones externas cuando en realidad lo que necesitamos ya está en nosotros? Antes de partir, el sabio le advirtió: «El diablo no se rendirá fácilmente. Usará tus miedos, tus deseos y tus dudas para atraparte. Pero recuerda, quien se aferra a su fe siempre encuentra un camino». Con esas palabras grabadas en su mente, Tomás descendió de las montañas, preparado para enfrentarse al desafío más grande de su vida. Aunque, en el fondo, sabía que la verdadera prueba apenas estaba por comenzar. Cuando Tomás regresó al valle, la atmósfera parecía más pesada, como si el mismo aire anunciara la llegada del desafío. La primera prueba llegó de forma inesperada. Debía plantar la semilla dorada en un suelo árido y lograr que creciera en una sola noche. Mientras cavaba con manos temblorosas, recordó las palabras del sabio: «La fe no depende de lo que ves, sino de lo que crees posible». Al amanecer, contra todo pronóstico, una pequeña planta dorada surgió de la tierra, brillante como un testimonio de su resistencia. La segunda prueba puso a prueba su valentía. En medio de la noche, el diablo apareció, extendiendo una oscuridad tan densa que parecía borrar la realidad. Tomás debía encender la vela blanca y mantenerla encendida mientras los vientos del infierno intentaban apagarla. La llama titilaba, pero su mano permaneció firme. ¿Te has encontrado en situaciones donde la única luz que te guía es tu propia determinación? Así era para Tomás, y esa pequeña vela era su faro en la tempestad. La tercera prueba fue la más insidiosa. El diablo le ofreció riquezas aún mayores y la promesa de una vida sin sufrimiento si simplemente entregaba su alma sin más lucha. La tentación era real,
pero también lo eran las enseñanzas del sabio. No se puede comprar lo que tiene valor eterno con cosas pasajeras, pensó. ¿No es así en la vida? A veces, lo que parece un atajo fácil es, en realidad, la trampa más peligrosa. Tomás cerró los ojos, tomó el rosario y comenzó a orar, enfrentando la tentación con fe inquebrantable. Las pruebas no solo desafiaron su cuerpo y mente, sino también su espíritu. Cada desafío le enseñó que el poder de la fe no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. A través de sus acciones, Tomás demostró que el infierno no tiene poder sobre quien se aferra a los secretos espirituales. Fue una lección que resonaría no solo en él, sino en todos los que le rodeaban. Al final, Tomás emergió victorioso, pero no sin cicatrices. Aunque había superado los desafíos, sentía que el verdadero triunfo estaba en lo que había aprendido, sobre sí mismo y sobre la fuerza que habitaba en su interior. Sin embargo, la historia aún no había terminado, pues el impacto de sus acciones se extendería mucho más allá de su propio destino. ¿Quién diría que un simple campesino podría convertirse en una leyenda viviente? Cuando Tomás enfrentó al diablo por última vez, lo hizo con una confianza renovada, como si cada desafío anterior hubiese fortalecido su espíritu. El amanecer tras la última prueba marcó algo más que el fin de un pacto. Fue el comienzo de una vida llena de propósito. ¿No es curioso cómo a veces nuestras mayores luchas nos conducen a la paz que tanto anhelamos? El valle, antes seco y sombrío, ahora parecía respirar con nueva vida, reflejando la transformación interna de Tomás. La historia de sus pruebas comenzó a extenderse por todo el pueblo. Los vecinos, que alguna vez vieron su fortuna con envidia, ahora lo miraban con admiración. Tomás venció al diablo, susurraban, como si narraran un misterio bíblico encarnado. Sin buscarlo, Tomás se convirtió en una figura de inspiración. ¿Cuántas veces subestimamos el impacto de nuestras acciones en quienes nos rodean? Su victoria no solo fue suya, era también un recordatorio para los demás de que incluso los secretos espirituales más oscuros pueden ser conquistados. En su nueva vida, Tomás dedicó sus días a trabajar la tierra, no ya como un hombre atormentado, sino como alguien que había encontrado significado en el simple acto de cultivar. Fundó un pequeño oratorio en el valle, un lugar donde la gente podía venir a reflexionar y orar. Allí compartía su historia con quienes buscaban consuelo. ¿No te parece que las lecciones más valiosas son las que compartimos? Sus palabras, impregnadas de fe y humildad, resonaban en todos los que se detenían a escuchar. A pesar de su paz, Tomás nunca olvidó lo que enfrentó. Conservó la vela, el rosario y la semilla como símbolos de lo que había superado. Cada objeto contaba una parte de su historia, recordándole que el infierno y sus tentaciones solo tienen poder si uno lo permite. ¿Quién no necesita recordatorios en su vida de las batallas que hemos ganado? Tomás usaba esos símbolos para enseñar que la fe, cuando se cultiva, puede iluminar hasta los rincones más oscuros. Con el tiempo, su nombre se convirtió en leyenda. Los niños del valle crecieron escuchando su historia como un ejemplo de valor y fe. Sin embargo, para Tomás, su mayor logro no fue vencer al diablo, sino haber encontrado la paz consigo mismo. Pero en lo más profundo, siempre se preguntaba, ¿qué habría ocurrido si hubiese tomado otro camino? Esa duda, más que un peso, era un recordatorio de lo frágil y poderosa que puede ser la elección humana. Y ahora te pregunto, ¿qué harías si estuvieras frente a un desafío que pone en juego todo lo que valoras? Tomás nos enseñó que la fe no es solo una palabra, es una fuerza capaz de mover montañas y derrotar incluso al mal más temible. Pero, ¿cuántas veces dejamos que nuestras dudas nos paralicen o que las tentaciones nublen nuestro juicio?
Tal vez sea hora de reflexionar sobre las decisiones que tomamos cada día y el impacto que tienen en nuestra vida y en quienes nos rodean. ¿Has pensado en cuáles son tus herramientas para enfrentar las pruebas que inevitablemente llegan? Quizás no sean una vela, un rosario o una semilla dorada, pero cada uno de nosotros tiene algo valioso: nuestra capacidad de resistir, de creer y de actuar con valentía. La verdadera victoria no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con determinación, aprendiendo de cada paso del camino. ¿Te atreves a aplicar estas lecciones en tu propia vida? Tal vez hoy sea el día para tomar esa decisión que has estado postergando, para fortalecer tu fe o para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Recuerda, cada prueba que superas te acerca un poco más a la paz que tanto buscas. Si esta historia te inspiró, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando los grandes misterios de la fe y el espíritu. Tu próximo paso puede marcar la diferencia en cómo enfrentas tu propia historia. Y dime, ¿estás listo para el desafío?